el agua, ¿no? Y entonces estuve haciendo algunas notas respecto de eso, pero también vamos a hablar de agua, de infraestructura y de política. Es un poco los temas de la coyuntura. Así que le agradezco la formalidad al grupo, porque me estuvieron correteando para darme un oficio. Le dije a Fernando, así está bien, ya de palabra. Yo, no. Y entonces, y aquí llegué y Juan Carlos me entregó la carta. Y ayer o antier te contesté la carta, ¿no?, confirmando mi visita. Estas cosas casi ya no se ven en la política, la formalidad. La trivialización de la política es uno de los signos ahora de nuestro tiempo. Así que le agradezco a la agrupación política de Baja California, Asociación Civil, su invitación para establecer este diálogo. Saludo con afecto a su coordinador y a cada uno de ustedes. Cuando yo sigo mucho en las redes a Rosa Romandía, sé que los lunes hace una reunión, la reunión de los lunes, ¿verdad? Y veo que se desarrolla siempre en sus publicaciones pues, pensamiento crítico. Es decir, no es, el pensamiento crítico les molesta mucho a algunos miembros del gobierno. Por ejemplo, al presidente López Obrador no le gusta que lo critiquen, no le gusta que lo contradigan. Y yo creo que ese también es uno de los valores, ahorita que escuchaba el decálogo, de señalarle al dirigente nacional, estatal o municipal cuando algo, este grupo de opinión no estén de acuerdo o no lo aconsejen así. Entonces, dicho esto, voy a empezar a hablar pues, del tema que conozco, luego de infraestructura y luego de la política, como la veo acá ahora. Yo soy economista de formación, entré a la universidad cuando López Moctezuma era rector, había puesto a un director que creía que lo iban a correr como a la semana, a Hugo Martín Solorio, que fue el primer regidor panista. Imagínense un panista dirigiendo una facultad llena de comunistas, de pensamiento de izquierda. Esos eran los tiempos en los que yo llegué de Sinaloa, terminando la preparatoria, para estudiar en la Facultad de Economía. Así que mi formación también tiene ese pensamiento crítico de cuestionar el estado actual de las cosas, y bajo ese principio lo voy a hacer. Pues hace ya, después de llegar a Tijuana, en aquella época, pues el gobernador era Milton Castellanos. En el 73 llegué yo, ya hace ¿cuántos años hace? Pues hace 51, ¿verdad? 50. Sí, tenía yo 16 años. Venía de Sinaloa, como bien lo dijo aquí nuestro compañero, y después de la universidad y de ir a hacer un posgrado a la Ciudad de México, uno de mis profesores fue un distinguido priista, Ernesto Cedillo Ponce de León. Fue mi profesor de macroeconomía. Nos habían enviado a la universidad a hacer posgrados. Yo fui de la segunda o tercera camada. La primera camada fue Fernando, porque era la facultad que daba más problemas a la rectoría, ¿no? Y era rector en aquella época Rigoberto Cárdenas.
ya le había entregado Luis López Moctezuma. Y había que establecer un programa de formación de profesores. Así que me mandaron al Politécnico a mí a hacer una maestría, al Fernando le mandaron a la UNAM, ¿verdad?, a estudiar otra vez el Capital y todos los tomos del Capital. Así que conocemos bien ese pensamiento, ¿cierto? Y entonces te va formando un buen... Después de todas esas cosas, mi primera experiencia en el tema del agua fue cuando López Moctezuma era secretario de SAOPE, se llamaba en aquella época, ¿verdad? Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado. Luis López era el secretario y yo era su director de inversión pública, es decir, el que revisaba las estimaciones y las mandábamos al pago. Desde entonces tuve mi primera contacto con el tema de inversión pública, habiendo trabajado con él, pero luego a don Luis lo mandan de diputado federal y se va y pues quedé medio huérfano, ¿no? Y me mandaron a Ensenada a administrar una obra importante que se hizo, que fue el acueducto Valle de Guadalupe a Ensenada, a administrar esa obra. Hubo ahí algunos conflictos y con el director, yo recuerdo su nombre, Arturo Alcocer Aedo, era un abogado. Sí, calzones de seda. Y ahí pues se arreglaban las cosas con pistola, Arturo Alcocer traía fajada una pistola y Carlos Rubio Espinosa traía otra, y al momento de discutir los pagos cada quien sacaba su pistola. Ese era el ambiente. Don Luis no me dejará mentir. Así que estoy formado también en un ambiente áspero, ¿no?, de conflicto, le sea al tema. Se terminó con éxito esto y luego el acueducto fue inaugurado después de 10 o 11 meses de trabajo y sigue funcionando hasta ahora, y es una de las fuentes más importantes del agua. Entonces era gobernador Xicoténcatl Leiva Montera y vino a inaugurarlo. ¿Quién era el presidente? De la Madrid, exacto. Me quedé sin chamba ahí y me fui de abarrotero, que siempre había sido yo, por herencia de mis abuelos, pues, conocedor del tema, ¿no? Les cuento rápido esto para darle contexto a la conversación. Luego fui administrador. Don Luis López Moctezuma, siendo diputado federal, me ubica y me dice: ¿y qué estás haciendo ahora? Ah, bueno, fíjate que Humberto Tezada necesita otro administrador del proyecto BID Banobras. Xico Leiva había contratado un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Era un crédito atado porque los gringos ya se habían enfadado de recibir las aguas negras de Tijuana. Los gringos ya se habían enfadado de recibir las aguas negras de Tijuana del otro lado, y que iban a parar a Imperial Beach, como está ahora también, ¿no? Entonces firmaron el crédito, pero no lograron ejecutarlo ampliamente. Entonces yo trabajé ahí. Humberto Tezada le llamó a don Luis me volvió a recomendar y fui el administrador de ese proyecto con un grupo de ingenieros de aquí de Tijuana. Y así fui involucrándome al tema del agua potable. Ah, bueno, ahí fue antes, don Luis, era usted diputado. Luego, estando yo ahí,
sale Jico y entra Bailón. Y entonces Luis López, no, platico con él y me dice, vente acá de subsecretario de inversión a seguir cuidando los dineros. Y a mí me llena de orgullo decir esa parte de la historia, porque Luis López Moctezuma tiene una gran trayectoria como ingeniero en obras públicas y tiene un gran prestigio porque ha sido un hombre íntegro, honesto. Nadie puede decir una cosa negativa sobre la conducta pública de nuestro amigo Luis López Moctezuma. Me llena de orgullo decirlo aquí delante de todos ustedes que tienen un gran activo en este grupo político. Después de eso, entonces, no se completaban los panistas. Y Luis López me vuelve a decir, oye, fíjate que vino Hermosillo y no se completan. ¿Cómo ves que te vayas a chambear con ellos? Bueno, pues no sé. Yo ya no quiero andar como gitano para Ensenada y para Mexicali y para México. Me quiero ir a Tijuana. Y allá en Mexicali se quedó su subsecretario, el técnico Isaías Romano. Y luego me dijo a mí, oye, pues te ofrecen una chamba allá, platica con Hermosillo. Y me vine aquí de director de la inmobiliaria del estado, más bien de gerente de la inmobiliaria, con los panistas porque no se completaban. Y ahí surge entonces lo que yo después descubrí como la verdadera administración pública y la política. En la inmobiliaria había que hacer política y no administración pública, eran tiempos de invasiones. Jico Leiva había hecho fraccionamientos populares allá, el Tecolotes y el Oris, ¿no? Y luego el Florido 1, el Florido 2 y el Florido 3. Y ahí tenía que agarrarme yo todos los días con Moreno Berry, con el Catalino Zavala, con don Pérez Rivero, don Agustín. Entonces todos esos eran mis interlocutores, ¿no? Y había que hacer valer pues que la relación de la autoridad con el ciudadano debía ser directa. Entonces allá les caía yo los domingos que hacían reuniones comunitarias y les echaba a perder la fiesta. Ahí empezamos entonces, hicimos un muy buen trabajo. Entonces se fijaron en mí para ocupar ser director de la CES. Pero como un economista va a ser director de la CES, y todos siempre han sido ingenieros, ¿no? Y había pues, ingenieros muy prestigiados que habían sido directores de la compañía, de la empresa. Pues así fue, me nombraron director. Valderrábano había comprado unos carros, no sabían de los temas legales, ¿no? En el gobierno no puedes hacer lo mismo que en la empresa. El gobierno no percibe como fin la ganancia, percibe como fin el beneficio social. Y bueno, ahí buscaron los carros más económicos y fueron y compraron en los Estados Unidos un montón de pickups, cosa que fue incorrecta, y lo cambiaron, y así fue como entré yo en la CES. Ya viendo todo eso, vimos cómo estaba la situación, y ahí empezó a revisar con ese enfoque crítico qué cosas existían. Existía un acueducto del río Colorado-Tijuana que se construyó en los tiempos de Luis Echeverría y de Milton Castellanos como gobernador, pero tenía un problema. En una de las líneas, en la Laguna Salada, tenía corrosión. No le habían dado buen mantenimiento al tubo. Entonces hubo que trabajar en esa línea para hacer llegar de nueva cuenta el agua a Tijuana. En aquella época, pues Tijuana tenía 2 o 3 días agua en las noches,
había un sindicato de piperos de la CRO, eran como 700. Yo me acuerdo porque eran pues, clientes míos, ¿no? En la CES. Y entonces, la idea era, o el plan era, dar agua los 365 días del año, las 24 horas del día. Pues nos decían, pues están medio locos estos, ¿no? Cosa que después de revisar todos los pendientes de obra que faltaban, rehabilitar las potabilizadoras, estaban construidas. Finalmente llegó de nueva cuenta el agua a Tijuana. Gracias a otro crédito, este fue del Banobras para rehabilitar el acueducto. Entonces dijimos, hay 4 metros cúbicos por segundo, esto como para cuánto tiempo nos alcanza y como para cuánta gente nos alcanza. Y de ahí se definió el horizonte de planeación de 25 años de darle agua a la ciudad de Tijuana. Y así fue, con el crédito BID Banobras, ya habiendo sido yo administrador y viendo cuáles eran los obstáculos. Yo me acuerdo cuando chambeábamos juntos yo con don Luis, identifiqué cuando mandábamos a cobrar una CLC, una cuenta por liquidar certificada. Los constructores de aquí se van a acordar, el Willy se debe acordar que es una CLC. Se acompañaba a la estimación y se mandaba a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Yo identifiqué 52 escritorios por las que pasaba el pago de esa estimación. Entonces era una burocracia espantosa. Entonces ya como director de la CES, pues, ya con facultades, pues diseñamos un fondo revolvente para pagar, presentaba la estimación el contratista, se pagaba de inmediato y le exigíamos más calidad, certeza, entrega, tiempos, etcétera, y mandábamos la CLC a que se pagara. Cuando se pagaba, se reintegraba al fondo, y así fue como aceleramos la construcción de toda la infraestructura que requería la ciudad de Tijuana. No fue una tarea fácil. Tijuana no tenía el intestino grueso, le llamaba yo en aquella época. Todos recordarán, muchos de los que están aquí presentes, una obra, el Interceptor Poniente. Conectamos allá enfrente del PRI. Había que cerrar la vía rápida. Entonces los constructores no auguraban buen fin para esa obra, porque pues la vía rápida, además de los inconvenientes que presentaba, había que cerrarla. Pues el fondo era pura arena y agua. Entonces había que tener una buena técnica para meter el tubo, el tablaestacado famoso. De tal suerte que estaba durísima la presión, y me obligaron, la presión social, a poner un letrero hacia el final, allá donde está el puente del ferrocarril. Ahí terminaba el puente del ferrocarril y la vía rápida, allá por la 20 de noviembre, ¿no? Ahí se conectaba el interceptor. Esta obra se termina tal día de este año, ¿no? Y había que estar atentos ahí todos los días. Así se construyó la infraestructura de Tijuana. Fueron más de 400 colonias que se vieron beneficiadas, ya con agua aquí. Me acuerdo cuando mandábamos el agua a playas de Tijuana, era un montón de fugas por todos lados. Estaban los tubos y las conexiones pues sin uso, se usaban muy poco, y entonces allá era un problema de fugas. Había una reportera muy dura, y una vez vino Nino Canún y me llevaron a la tele. Me dieron hasta por debajo de la lengua. Era la Mari Carmen Flores, que denunciaba un día sí y otro también, las fugas de drenaje, el corredero de las aguas residuales por las calles de Tijuana. Era un problema de salud, era un problema grave, ¿no? Y me decía Mari Carmen, oye, pues
qué delicada tienes tu piel, ¿no? Para andar en esto tienes que tener piel gruesa. Yo lo recuerdo muy bien. Para no hacerles el cuento largo, después de trabajar con una gran intensidad durante 4 años, terminamos las obras en la CES. Hicimos benchmarking, nos comparamos contra el mejor de México en aquella época, que era el sistema de agua y drenaje de Monterrey. Las tarifas se actualizaron porque el gobierno hacía como que daba el servicio y la gente hacía como que pagaba, y si les cortaban el agua pues no les importaba porque pues no tenían. De tal suerte que logramos entonces en 1994-95 tener agua los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, el sindicato de piperos desapareció. Dijeron, pues ya no hay chamba acá, ¿no? Eran como 500 piperos de la crónica. Los panuchos, yo no era miembro del PAN, entre ellos Luis Bustamante, que está aquí de invitado, el viejo Palomera, Irene Contreras. Esos viejos panistas fueron y vieron, oye, tú te queremos invitar a que seas el candidato del PAN. Pues, pero pues yo soy un tecnócrata, ¿no? Yo soy egresado del Poli, etcétera, etcétera, de economía, en fin. No, dice, pero tú tienes estas habilidades, etcétera, y conectas bien con la gente, de tal suerte que eran tiempos pues, difíciles, donde se apostaba que Rufo no iba a repetir, porque recordarán en la elección del 94, cuando muere Colosio aquí, en la elección federal, el PRI nos puso zapato, ganaron toda la presidencia, las diputaciones, la senaduría, todo. Y pues, no, pues ya se veía que el siguiente año, pues no. Yo no me había dado cuenta que era un funcionario popular en la CES. Entonces el PRI en aquella época dijeron, pues vamos a ponerle a Alejandro de la Vega, pero no sé qué enredos hubo, que designaron a René Treviño, un hombre que había sido mi profesor. Y pues ahora sí me la pusieron difícil, ¿no? Pero entonces se vino la campaña y, oh sorpresa, ¿no? Yo creo que fue la victoria más grande que ha tenido el PAN en esa época, la diferencia de votos. Fueron cerca de 40,000 votos de diferencia de aquella época. Yo recuerdo los debates con René Treviño, etcétera, pues una cosa muy diferente a como sucede ahora, ¿no? La política era otra. Y así, entonces, el agua me hizo presidente municipal. De ahí construimos obras, infraestructura, era otra visión de la política, ¿cierto? Y entonces, luego, después quise ser presidente municipal, gobernador del estado, pero pues nos ganó el Elorduy. Y luego después, siendo yo diputado federal, pues también entré al tema de la sucesión en la gubernatura, y ahí pues, estaba un poco más, yo con más experiencia, gané la candidatura en una convención. Ya como gobernador me tocó hacer también obras de infraestructura en materia de agua. Aquello que habíamos planeado en 1990 estaba llegando ya, habían pasado, en el 2003, pues ya iban 10, 13 años, no, 2006, ya llevaba 15 años, entonces quedaba la vida útil o la capacidad instalada del acueducto, que era la fuente principal, ¿no? Se diseñó y se construyó una línea adicional
una segunda línea en el tramo la Rumorosa y de la Laguna Salada, para bombear, para pasar de 4 metros a 5.3, y eso nos daba 10 años más de agua para la ciudad de Tijuana. Así que el cálculo era que esa agua, 5.3 metros cúbicos por segundo, que era el límite inferior del cálculo, y podía llegar hasta 5.8, que creo que es lo que bombean ahora, y eso iba a aguantar para el año 2025, cosa que está sucediendo. Si se fijan, la CES ahora no está tanteando el agua, o no la corta, o no avisa, no lo sé, pero no hay. ¿Por qué? Porque están operando de manera correcta. Durante 10 años a toda esa infraestructura que les hablo, que les digo, no se le dio mantenimiento, y por eso tienen problemas ahora. Se les corroyeron los tubos, se les pudrieron los tubos, porque no le dieron protección catódica, se llama. Hay un ánodo de sacrificio que consume la corrosión, y hasta los boilers tienen un ánodo de sacrificio que jala la corrosión para que no se les pudra el fondo de abajo. Es que iba a decir una palabra como los españoles, ¿no? Entonces, esa parte no la cuidaron, no cuidaron la técnica, no cuidaron, no, la última década. Entonces imagínense qué les pasaría a su casa si ustedes no la pintan, no topan las grietas, no nada durante 10 años. Bueno, pues se les deteriora y sale más caro el caldo que las albóndigas. Hasta ahí la historia del agua. Hubo que construir esa línea, hubo que ampliar la potabilizadora. Hacía 30 años, había 2 presas en Baja California, la presa Rodríguez y la presa del Carrizo. Bueno, pues a mí me tocó construir la 3er presa de Baja California, Las Auras en Tecate. Todas estas cosas eran puras ideas de López Moctezuma, ¿no? Que tenía y siempre ha tenido una gran influencia de mí, sobre todo la visión estratégica de la obra del agua y de la infraestructura. Y ahora sí hablemos de política y de infraestructura. ¿Qué es lo que ha sucedido en Baja California y en nuestro país en la última década, en el último lustro? Yo lo sintetizo en una sola cosa: se trivializó la política. No se tomó en serio. No fueron profesionales ni de la administración pública ni de la política. Hay que distinguir, desde mi punto de vista, la política y la administración pública. Ser presidente municipal no es lo mismo que ser director de la CES. Acá es administración pública pura. Y ser presidente municipal es liderar los esfuerzos de una sociedad en una misma dirección. Es tarea de liderazgo, no es una tarea de gerente. Y a los panistas los criticaban mucho porque eran como gerentes. Sí eran eficientes, sí daban. No, yo recuerdo cuando se reformó el registro, el RPP, el Registro Público de la Propiedad. Tardaban años en sacar las cosas. Eugenio Elordi hizo una reforma y tú ibas con los papeles y te lo daban casi en ese mismo momento o al siguiente día. Eso es administración pública. Política es otra cosa. No es lo mismo que la administración pública. La política tiene que ver con liderazgo, donde los esfuerzos de una sociedad, de una comunidad, se enfoquen en la misma dirección para que los resultantes de ese esfuerzo pues, sea efectivo y sea y presente buenos resultados. Entonces la tarea de ser presidente municipal y de ser gobernador de un estado tiene que ver más con la política.
Y te tienes que allegar de gente experta. Bien lo decía Xochitl el domingo, dice, pues tienes que juntarte con gente más chingona que tú. Por eso yo llamé a mi maestro, Luis López Moctezuma, que fue una parte de mi administración, mi secretario de Obras Públicas. Era el que, y antes y después, él fue quien diseñó toda esta estrategia en materia de infraestructura. Y hicimos un gran trabajo en materia de infraestructura. Sueños que estaban ahí acumulados por muchos años en temas del agua. Yo recuerdo, a ver, un presidente que hizo una gran chamba en infraestructura fue Luis Echeverría y Milton Castellanos. De ahí que Milton dice, oye, ha sido el mejor gobernador que ha tenido Baja California. Tiene ese prestigio. Pues, cuando él estaba, se hizo el acueducto, se hizo las potabilizadoras, se hizo la primera etapa del río. Cuando estuvo don Roberto Lamadrid, ¿no?, y el Alex de procurador, se hizo el Secut, se hicieron el Boulevard Fundadores, etc. Y así cada gobierno venía sumándole al activo de las ciudades, y además eran otras prioridades en aquella época. Hoy la política, lo platicamos en la mañana, ha cambiado, se trivializó, no se tomó en serio, no están actuando en serio, no están haciendo las cosas que se deben de hacer. Los gobiernos actuales de la 4T no están tomando las cosas en serio. No, díganme la gran obra maestra de los 4 años que lleva gobernando la 4T aquí en Tijuana. Una obra. Pero sí dicen que en este tiempo han hecho más que los 30 años de los gobiernos panistas. Es decir, no son serios, ¿sí? Son además mitómanos. Les encanta decir mentiras y creérselas. Es lo peor. Y entonces hay una sociedad, ¿cierto?, que está ahora despertando. Y es lo que requerimos. Somos todos los que estamos aquí. Ahorita voy a ver quién de todos los que están desayunando sacan sus pastillitas para tomar después del desayuno. Somos de otra generación. Yo traigo las mías, somos de otra generación, de la generación del formal, de lo políticamente correcto, de lo formal, ¿cierto? Y entonces hoy no, hoy es otro el lenguaje, es otra la actitud, es otra, entonces, el acto. Entonces, como buenos opositores que somos, el PRI, aquí presente en esta mesa, y yo me autonombro como representante del PAN en esta mesa, ¿está bien? Y don Luis Bustamante va a ser mi ayudante. Hicimos una reunión con la sociedad civil, yo la promoví una vez nada más, y se juntaron todos estos de la sociedad civil en el Hotel Lucerna, ¿verdad? Y ahí concluimos y dijimos, ¿sabes qué? Si hacen las cosas igualito, los resultados van a ser exactamente los mismos. Si hacemos las cosas diferentes, quizá tengamos un resultado diferente. Ahorita platicando con el secretario general del PRI, me decía, oye, andamos atrás del de los burócratas, pero pues quieren un puesto, y luego se me acercan y quieren otro puesto, entonces no alcanzan, y menos en la alianza. Oye, vamos a hacer una elección afuera para ver que la ganes afuera, ¿cierto? Y cuáles son tus habilidades. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, es lo que está, este tema de la alianza del PAN, del PRI y del PRD a nivel nacional, y que formaron este frente amplio,
yo creo que bien vale la pena. Sí es cierto, sí fuimos adversarios, el PRI y el PAN. Yo fui adversario de ustedes, ¿no? Pero hoy México está en una coyuntura riesgosa y bien vale la pena unir los esfuerzos en favor de México. Oigan, pero hay retos en los partidos políticos, retos como estos, ¿cierto? Y los partidos políticos desde el centro le dicen, oye, te va a tocar y fulano es el candidato, ¿se va a dejar la PBC? Yo eso les comento a los panistas. En una entrevista que me hizo Sánchez Díaz, lo comenté. No podemos, la vez pasada, la candidata de PAN fue la señora Lupita Jones. La apoyamos muchos de los que estamos aquí. Pero el PRI se escindió, el grupo de Han, y formó y salió con el PES. Hoy están viendo, están discutiendo, ¿cierto? Si se unen. Oigan, pues esto no es vendimia, ¿no? No es comercio, no es mercado. Aquí es cuestión de convicciones, de ideas. Yo estoy en la política por mis ideas y mis convicciones. No estoy por otra cosa, ¿cierto? Entonces dije, a ver, con espíritu y pensamiento crítico es como nos debemos de conducir. Hoy, quienes tenemos una responsabilidad, ni siquiera de opinar y de decir las cosas, ¿cierto? Entonces hoy, yo sí veo con mucha simpatía el Frente Amplio por México. Yo me he encontrado a muchos de ustedes en acciones, por ejemplo, de las manifestaciones para defender al INE. Ahí me he encontrado al Alex en 2 manifestaciones y me lo volví a encontrar acá con Xóchitl Gálvez, ¿no? Que es una bocanada de aire fresco, una esperanza para México. ¿Mandé? Estás haciendo señas. Yo decía, ya cállense. El mesero. Esta irrupción de Xóchitl, ¿no? Viene a dar, ella no es panista, ella no es miembro del PAN. Yo me acuerdo, vino a dar una plática con Capella a un tema de seguridad, y ahí estuve yo, y fuimos a comer con ella, González Alcocer y yo, y le decíamos, oye, es que tú cumples, tu historia cumple con el perfil para que tú seas una posible candidata ganadora. ¿Por qué? Porque por tu origen, por la historia que cuentas, le vas a quitar muchos votos a Moreno, a ese mercado electoral. No, dice, es que yo ya estoy perfilada para la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Ya descubrimos luego entonces qué era lo que había, ¿no?, en ella, y por eso esa irrupción. Merecen todo nuestro respeto, Santiago Krill, por supuesto, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes. La desventaja que yo estoy viendo ahora recientemente, pues es ese lenguaje, es esa irrupción. O sea, somos de la generación políticamente correcta, que nos condujimos con valores, que nos condujimos y ya cumplimos nuestro cometido. Hoy el mundo está cambiando. Por eso Trump ganó la elección en los Estados Unidos. Por eso la derecha en Brasil le ganó a la izquierda. Por eso ahora están importante que ya se vengan recuperando los españoles, ¿no? Están casi divididos, etcétera. Es un fenómeno mundial que provocó, y yo con esto estoy hablando un poquito más porque no han terminado de desayunar. Esta situación la provocó, y ahí tienen razón. Ahí tienen razón cuando
la izquierda dice la excesiva concentración de la riqueza. Es decir, creció la riqueza y no se distribuyó de manera adecuada. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben quién es el dueño de la carretera de Tecate, de Tijuana a Tecate. Es Carlos Slim. Antes era la compañía La Nacional y se la vendió a Slim. Y todavía la sigue teniendo Slim, la más cara, digo, de México. 150 pesos por de aquí a 22 kilómetros. Yo recuerdo haberle dicho a Calderón, oye, pues ya se cumplió, ya se pagó esa carretera. Quítasela y dásela al Estado, al municipio, y que se queden los recursos que nosotros gastamos aquí, que se queden aquí. Pues no. ¿Recuerdan de Fox? No. Ahí fue, creo que fue cuando vino la transición de la carretera de la Nacional hacia la Nacional. ¿Y quién creen que era el secretario de Comunicaciones de la Nacional a Slim? Pedro Cerizola. Y Pedro Cerizola era empleado de Slim. Así no tiene mucho chiste ser el hombre más rico de México cuando tienes una concesión y muchos capitales que hicieron al amparo de concesiones del gobierno. O cuando nada más teníamos un solo Telcel. ¿Sí? Nada más, no había competencia. O sea, esas prácticas monopólicas que venían no se han acabado, ahí están. Aún con el discurso del presidente que están cambiando las cosas. Están cambiando, pero para empeorar, porque no le han dado mantenimiento a nada. Entonces, creo yo, amigas, amigos, que estamos viviendo pues tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, tiempos en el que tenemos que sacar los ciudadanos más allá de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos, desde mi punto de vista, deben de ser los vehículos que usen los ciudadanos para llegar al poder. Pero no podemos seguir ejerciendo las prácticas que en el PAN, que en el PRI, que en el PRD se pelean por las plurinominales y por las migajas del poder. Yo creo que es tiempo de sacrificio, de cederle los espacios a la sociedad civil para que haga un planteamiento valiente, y yo prefiero tener un sacrificio en la política de no aspirar, de no pretender irrumpir como siempre a través de los partidos políticos, sino sea el instrumento. Yo prefiero eso a tener otros 6 años de un mal gobierno. Yo prefiero eso, como dijo Xochitl cuando estábamos ahí en el auditorio. Oigan, pues yo prefiero una hora de calor como el que está haciendo a 6 años más de terror. Así que aquí la dejo. Yo les agradezco su atención y en las preguntas y las respuestas encontraremos la riqueza de este diálogo. Muchas gracias. Gracias.